Ok, buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias a nuestro ponente y a los que están atendiendo. Em, Primero, pues empezamos con el aviso de privacidad. Por Buenas favor. tardes. Con su entrada al sitio, otorga su consentimiento amplio y sin limitación alguna para que la sesión en que usted participe con su imagen, comentarios y opiniones sea grabada y reproducida en las ocasiones, parcial o totalmente, según juzgue conveniente, LoudLab. Para una óptima experiencia dentro de la actividad, los invitamos a activar sus webcam, silenciar sus micrófonos y utilizar el área del chat para preguntas y comentarios. Cedo el uso de la palabra a Bernardo Garavana, presidente de la organización estudiantil Sociedad Biológica de las Américas. Muchas gracias, José. Bueno, ahorita tenemos la oportunidad de recibir al doctor Juan Pablo Esparza y para breve introducción vamos a decir una pequeña semblanza. El doctor estudió licenciatura en biología en la Universidad de Guadalajara y el doctorado en ciencias en el Instituto de Ecología AC, profesor titular A en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Em, Pertenece a la Sierra Nacional al Sistema Nacional de Investigadores. La mayor parte de su trabajo se enfoca en ecología y conservación de jaguar y puma. Actualmente dirige los proyectos Impacto del Fuego en felinos y la comunidad de mamíferos medianos y grandes, y plaguicidas en felinos. Otros proyectos con los que ha trabajado son percepciones y reconocimiento de los niños sobre jaguar y puma, riesgo de depredación en presas de jaguar y puma, venado y pecarí, en bosques subtropicales. Todo esto en la Reserva de la Biosfera de la Sierra Mamantla. También profesor en la maestría de manejo de fauna silvestre, licenciatura, y de estadística en maestría y doctorado. Y, eh, y gusta mucho caminar en el bosque, comer palomitas. Ha sido estricto en la contingencia por COVID, por lo que extraña a sus amigos y familiares y al cine, salir al parque, pero sobre todo extraña los tacos al pastor. Y bueno, con esta semblanza le doy la palabra al doctor Esparza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta, se ve solo la presentación, ¿verdad? No se ve nada más, porque No, yo sí se veo... ve la presentación. Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Gracias a Bernardo y a la Sociedad de Alumnos de la Universidad de la Universidad de las Américas Puebla. Y gracias también a Alejandro Arias, a través de Alejandro Arias, se hizo este contacto para poderles platicar algo que a mí me apasiona, que es el trabajo que está relacionado con la ecología y conservación de felinos. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Entonces, empezamos, Bernardo. Sí, ok. Bueno, pues voy a empezar. Nomás aquí voy a llevarme yo mi tiempo para no extenderme demasiado. Un momentito, por favor. Bueno, la charla que les voy a hablar ahorita es ese efecto de los incendios forestales en la Reserva de la Biosfera Sierra Manantlán, y en el cual hemos participado muchas personas, entre ellos muchos de mis estudiantes de maestría y de licenciatura, y algunos otros profesores que han estado involucrados en el proyecto, ¿sí? Ay, permíteme, sí, es que no está cambiando, algo está pasando. No cambiar con ustedes, ¿verdad? Parece que está, No, me va a salir. se mantiene la primera diapositiva. Algo pasó, déjenme salgo. Ok. Sí, no está cambiando, no sé qué pasa ahorita. Ahora sí cambió. Ya cambió. Ok, sí.
Bueno, generalmente cuando uno escucha hablar de incendios forestales, las primeras imágenes que se nos vienen son estas, ¿no? Que ocurren cuando está el incendio. Obviamente, algunos animales pueden morir, pueden quemarse. Sin embargo, este no es el mayor efecto de los incendios forestales, pero es el que generalmente tenemos en mente. Son muy dramáticos y obviamente los animales sufren, ¿no? Nos causa mucho dolor, pero muchos animales, cuando hay incendios, algunos pueden esconderse bajo tierra, en madrigueras, o como los incendios no son uniformes, pueden esconderse en ciertos parches donde no llegó tan fuerte el incendio, como pueden ser zonas muy húmedas, o simplemente avanzan antes de que llegue el fuego, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos un venado, ¿no? Este venado estaba ahí a la semana de que había ocurrido el incendio, y una vez que acaba el incendio, algunos animales empiezan a regresar, dependiendo un poco la especie. Sin embargo, el principal efecto que tienen los incendios, y que puede ser cuando más les afecta a la fauna silvestre, es después del incendio, ¿no? Y esto ocurre por cambios en el hábitat, en la estructura del hábitat, ¿sí? Pensemos, miren, aquí tenemos, todas estas fotos son en el mismo sitio, ¿sí? Exactamente. Aquí tenemos antes del incendio del que les voy a hablar, en el 2015. Aquí tenemos a los pocos días, fíjense, se quemó todo, y a los 3 meses, a la semana, a los 10 días como 8 o 10 días que terminó el incendio, empezó la temporada de lluvias. Entonces empieza a germinar plantas, sobre todo aquellas que se benefician por el fuego, ¿sí? Aquí tenemos cómo se ve al año. Aquí al año 3 meses, a 1.3 años, 2 años y medio, 3.4 años y 3.6 años. Fíjense un poco los cambios. Aquí era muy sombreado, y vean, ahora, después de casi 4 años, se han caído muchos árboles. Inclusive ahorita están todos los árboles caídos. El efecto muchas veces puede ser más dramático después, varios años después del incendio, ¿no? Y les paso estas fotos para que vean más o menos cómo es que se ve un lugar quemado. Aquí aquí el incendio, como se fijan, no fue un incendio que pensábamos que aquí fue como moderado, porque muchos árboles no se quemaron, pero se fueron secando a través del tiempo. Hay otras zonas que están completamente quemadas. Bueno, y el efecto, hay que pensar que también los incendios, su efecto es variable, va a depender del ecosistema, y también va a depender del tamaño, la intensidad y la frecuencia. De eso va a depender qué tan perjudiciales pueden ser los incendios, y más bien depende del régimen de incendios, ¿no? Los incendios, según el tipo de ecosistema, tienen como una diferente dinámica. Por ejemplo, en los bosques de pino-encino, son bosques que evolucionaron con el fuego. En México más o menos se presenta en un sitio cada 35 años un incendio, ¿sí? Pero hay otros bosques, por ejemplo, bosques con pino y hayas húmedos, generalmente ocurren cada 35 o 200 años. Y hay otros ecosistemas como los bosques mesófilos de montaña y selvas que ocurren cada 200 años o nunca, ¿no? Entonces, el efecto de un incendio no es tanto que ocurra un incendio, va a ser muy diferente según sea su régimen de incendios. Lo importante es, o el mayor impacto, es si se altera el régimen de incendios, que depende del tamaño, la intensidad y frecuencia de los incendios, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando se altera ese régimen de incendios? Pues que la vegetación puede cambiar de estado. Por ejemplo, algún bosque, en lugar de ser un bosque de pino o bosque de encino, puede pasar hacia como una forma de matorral, y las selvas, si se están quemando, pueden pasar a un sistema más parecido a sabanoide. Y bueno, ¿de dónde está la Sierra de Manantlán? Bueno, la Sierra de Manantlán, aquí tenemos a México, aquí está Jalisco, y se encuentra en el suroeste de Jalisco, ¿sí? Y la mayor parte, aquí tenemos Jalisco y el estado de Colima, la mayor parte está en Jalisco, aunque una pequeña parte está en Colima. Y nuestro estudio se enfocó en esta parte central es una zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán.
Aquí lo que tenemos, aquí tenemos bosques, diferentes bosques mesófilo de montaña. El bosque mesófilo de montaña es el bosque como el ecosistema con menor, es un bosque a punto de desaparecer. Se calculaba que era entre el 1% hace unos decenas de años, y ahorita queda como el 0.5, el 0.3 del territorio nacional, es bosque mesófilo. Es todo el bosque mesófilo está desapareciendo, digamos, está en peligro de extinción todo el bosque, ¿no? Y es muy húmedo, hay muchas orquídeas, musgos, epífitas, y tiene una gran diversidad, y también ocurren endemismos. También aquí donde se enfocó el estudio tenemos bosques de pino encino, ¿sí? Con diferentes, aquí les muestro diferentes fotos de cómo es el bosque, ¿no? Y también en esta zona tenemos una transición, diferentes estados sucesionales del bosque mesófilo, ¿sí? Que como fue una zona que se aprovechó forestalmente antes de que fuera reserva, en algunos lugares el bosque mesófilo, al ser cortado, es sustituido por pino, y en ausencia de perturbaciones, a través del tiempo va sustituyendo al pino, ¿no? Son aquellos lugares que es muy húmedo, que hay suelo profundo, y más o menos el proceso de reemplazo es como de 100, 120 años. También tenemos algunas zonas abiertas en esta zona. La zona es muy montañosa, aquí tenemos unos riscos, hay zonas de muy fuerte pendiente, y la elevación de la reserva va desde los 400 metros hasta casi los 3,000 metros, 2,870 es el punto más alto. Y aquí les voy a presentar a los, perdón, permíteme. Aquí tenemos a nuestros protagonistas, al jaguar, al puma, coyote, tigrillo, venado, y pecarí de collar. Estas van a ser de las especies que vamos a hablando en la charla, y primero voy a empezar con el puma, el jaguar y venado y pecarí, pero también tenemos todas las otras especies presentes durante el estudio, ¿no? El cuatí o tejón, zorra, jaguarundi, mapache, nutria, zorrillos. Aquí tenemos algunas aves. Este es un crácido grande que le llaman, no sé cómo le llaman allá, aquí le llaman choncho, pero también en otro lugar le llaman pava cojolita, pava moñuda, en otros lugares de México. Aquí tenemos una gallinita endémica a México, cacomixtle, tlacuaches, armadillos, diferentes especies de zorrillo, conejo y comadreja. Y primero les voy a hablar sobre el efecto del incendio en el corto plazo, ¿sí? En un año, en la abundancia de jaguar, pumas y sus presas. Y este trabajo es parte de, sobre todo, la tesis de Ligia y también de Margarida de licenciatura, ¿sí? Aquí tenemos otra escena de un lugar donde fue más intenso el incendio, y aquí unos meses después. Bueno, fíjese, aquí tenemos la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Es una zona montañosa, y en 2017, ¿sí? Todo este polígono se quemó. Se quemaron más o menos 18,300 hectáreas, y como años antes se tenían cámaras aquí, cada uno de estos puntos son cámaras, ¿sí? En el 2013, 2014 y 2015 se había estado monitoreando un estudio sobre felinos. En cuanto terminó el incendio,
a los 7 días, pues dijimos, platiqué con las personas de la CONAM, la dirección de la reserva, para ver si poníamos cámaras para ver el efecto del incendio. Aprovechar este desafortunado evento para poder ver el impacto del incendio. Porque vean, un incendio de 17,000 hectáreas es muy grande. De hecho, es el más grande que se ha registrado en toda la historia aquí, y no sé si al menos registrado el más grande de Jalisco, ¿sí? Y bueno, en ese entonces nos enfocamos con estas especies, puma jaguar, venado y pecarí. Como no teníamos muchos datos, la mayoría de los análisis los hicimos juntos, ¿no? Como depredadores tope y como presas grandes, porque también esto nos habla como ya como de la, no a nivel de especies, sino a nivel funcional, ¿no? Depredadores tope con herbívoros o ungulados grandes, ¿no? Aquí tenemos algunas fotos, como zonas antes de quemarse y algunas zonas quemadas, ¿no? Fíjense aquí también otras fotos, ¿no? Aquí 7 días después del incendio, aquí 10 meses después, son los mismos sitios, aunque no es el mismo ángulo, también para que vean cómo va, para que te den un poco la concepción de cómo va cambiando el hábitat. Aquí otras más, ¿sí? ¿Y qué fue lo que encontramos? Como les decía, teníamos antes, en el 2015, utilizamos los datos del 2015, y aquí digamos que esto representa el polígono que se quemó, y aquí los puntos son las cámaras que teníamos, aquí el área que no se quemó, y antes del incendio, la abundancia de puma y jaguar como depredadores tope y de las presas era similar, ¿sí? No había diferencias, esto todavía no se quemaba obviamente en 2015, pero sobreponiendo lo que se iba a quemar, la abundancia era similar. En ese entonces, antes del incendio, aquí en el eje de las Y tenemos la abundancia relativa de depredadores tope, puma y jaguar juntos, y en el eje de las X tenemos la abundancia relativa de las presas grandes, pecarí y venado. Lo que vemos que en ese entonces, conforme aumentaba las presas, había más depredadores tope, y esto tiene pues más alimento, más depredadores, tiene lógica. Pero ¿qué pasó? Fíjense que después del incendio, a los 3 meses y a los 10 meses después, ¿no? La abundancia en la zona quemada, la que se quemó, ¿sí? Disminuyó. Había menos depredadores tope en la zona quemada que en la zona no quemada. Inclusive, durante los 3 primeros meses, no hubo ningún registro de jaguar en la zona quemada, ¿sí? Y al analizarlo por separado, también encontramos que el venado, al venado no le afectó, pero había menos pecarí y había menos puma, ¿no? Entonces, había menos jaguar, menos puma, menos pecarí, y al venado no le afectó. Y aquí tenemos algunas fotos, vean, ¿sí? En la zona quemada, aquí tenemos la zona quemada, y en esta parte la zona que no afectada por el fuego. Y se acuerdan que antes del incendio, lo más importante para para el jaguar y para el puma había más conforme aumentaba la cantidad de presas. Pero después del incendio ya no importaba la cantidad de presas. ¿Qué era lo que importaba ahora? Bueno, a los 3 meses lo que era más importante era qué tan visible era el sitio. Había más puma o jaguar cuando la visibilidad del sitio era del 60-80%, ¿sí? 10 meses después del incendio, lo que encontramos fue que había más puma o jaguar cuando la distancia a la cual se perdía la visibilidad, que quiere decir como la distancia a la cual podría esconder el puma o el jaguar, era entre 10 y 20 metros. ¿Por qué es importante la visibilidad para los felinos? ¿Sí? Piensen que los felinos, como cazan, no sé si ustedes tienen algún gato, se esconden y atacan por sorpresa. Necesitan estar ocultos, ¿sí? Acercarse lo suficiente. La literatura dice que inician su carrera entre los 10 a los 20 metros, y
esa distancia necesitan que no sean vistos para que pueda ser exitosa la cacería. Si los ven más allá de 20 metros, lo más seguro es que la presa va a correr antes. Entonces, fíjense que después del incendio ya no le importaba a los depredadores cuánta comida había, lo que le importa es que las pudiera atrapar, ¿sí? Creo que ya se nos va a tener que, se volvió a quedar pausada. Permítame. Ok, ¿qué otra cosa fue importante también para los depredadores? Ellos usaban más las zonas de parteaguas o zonas como convexas, ¿sí? Y que serían como cimas. ¿Por qué creemos que usaban esto? Porque los felinos, o sea, al estar aquí en una parte alta, tiene una posición dominante y creemos que desde ahí puede observar más todo lo que está pasando, ¿no? Y inclusive ver por dónde andan sus presas, ¿no? Esto es importante porque luego les voy a recordar esto más adelante, ¿sí? Pero otra cosa que pasó, que no lo esperábamos, fue que cambiaron sus patrones de actividad, ¿sí? Fíjense en estas gráficas, aquí en el eje de las X, tenemos la hora, aquí digamos son las 0 horas, las 6 de la mañana, las 12 del día, las 6 de la tarde y las 23:59, ¿no? Y aquí pensemos que es como aquí pensemos que es como el porcentaje de tiempo, pero es una función de densidad de actividad, en donde los picos es que está más activo el animal y los valles, ¿sí? Es que no hay actividad o hay menos actividad. Y aquí vemos también a estas rayas es a qué horas amanece en promedio en todo el año y a qué horas es el ocaso, y las líneas punteadas entre estos son las horas crepusculares. De color rojo tenemos a qué horas está activo el jaguar en la zona que se quemó, fíjense, está activo en el día, y en de color negro tenemos al jaguar a qué horas está en la zona activo, a la zona no quemada. Fíjense que el principal pico de actividad en la zona no quemada es después en la noche, ¿no? Entre el ocaso y la noche, y antes del amanecer. Y el principal pico de actividad en la zona quemada es en el día. Y nosotros, porque tenemos datos de antes eran básicamente nocturnos, ¿no? Como en toda la zona, como en la zona no quemada. Lo que vemos es que cambió su patrón de actividad. Pero, ¿por qué creemos que es esto? Como les decía, la visibilidad es muy importante, ¿no? Los pecarís, vamos a ver aquí, a avanzar aquí. Vean ahora los pecarís, ahora tenemos de color rojo aquí en la zona quemada al jaguar, y el pecarí de color azul. Vean que el principal pico de actividad del pecarí es del mediodía en la tarde, que coincide cuando el jaguar está menos activo, ¿sí? Y ahora en la zona no quemada, fíjense que el principal pico es en la mañana, pero aquí están los picos de actividad del jaguar, está evitando al jaguar, ¿no? Las zonas sombreadas, aquí, es como cuando los dos están al mismo tiempo, representa como la probabilidad de encuentro. Por ejemplo, aquí tiene como el 37% de probabilidad de encuentro, ¿no? Y en la zona no quemada, 22%, de hecho es un poquito menor, ¿no? ¿Sí? ¿Qué creemos que está pasando? El pecarí es diurno, tiene muy mala visión, por eso casi no está activo en la noche, ¿sí? Ellos ven muy mal, pero creemos que en la zona quemada, como no había nada, y como les decía que los arbustos y los obstáculos son importantes para poderse acercar, no le servía al jaguar y al puma cazar de noche porque no hay y lo ven desde lejos. Entonces, mejor cazar en el día, que lo ven, que aunque no hay, o sea, aunque no hay nada que cubrir, pero a lo mejor tiene mayor probabilidad de encontrarlos porque es cuando están más activos. Además, creemos, aunque ellos no ven en el mismo color que nosotros, en el mismo espectro de visión, pero si pensamos que las tonalidades son parecidas, vean cómo la zona quemada, ¿sí? Aquí tenemos, voy a regresar acá,
Es una mezcla de colores como naranja, café, ¿no? Y negros que pudiera servirle durante el día de camuflaje. Se puede camuflar, ¿no? Entonces creemos que eso estaba pasando. ¿Sí? Y bueno, eso fue lo que vimos él durante el efecto del incendio el primer año, ¿no? A los 3 y a los 10 meses después del incendio. Posteriormente, hicimos otro estudio con estas dos estudiantes, Margarida y con Sheila, para ver el efecto 3 años después, que es ya en el mediano plazo, pero aparte del puma y el jaguar, también incluimos al ocelote y al tigrillo. Y aquí, como teníamos datos del 2014 y vimos que lo analizamos 3 años antes, en el 2014, el incendio fue en el 2017 y 3 años después, que fue en el 2020. ¿Y qué fue lo que encontramos? Aquí, en el eje de las Y, en todos los casos, es la abundancia relativa del jaguar o del puma, ¿no? De las especies que estamos representando. En el eje de las X tenemos de color verde la zona que no fue afectada por el fuego y de color rojo la zona afectada por el fuego, ¿sí? El primero aquí, por ejemplo, tenemos la zona no afectada por el fuego en el 2014 y la zona afectada por que se afectaría, ¿no? Porque aquí no se, en el 2014 por el fuego, ¿no? Vemos, al comparar aquí con el jaguar, vemos que en el único caso que disminuyó estadísticamente fue en la zona quemada, ¿sí? En la zona quemada, que es ZQ, en el 2014 vean la abundancia del jaguar y en el 2020, 3 años después, pues disminuyó. También hay una tendencia a disminuir en la zona no quemada, pero no fue significativa, ¿no? Ahora, en el caso del puma, fíjense que entre el 2014 la zona no afectada por el fuego no cambió, básicamente se mantuvo estable y hay una pequeña tendencia a aumentar en la zona quemada en el 2020, sin embargo no fue significativa. Ahora, para el pecarí vemos que en la zona no quemada aumentó demasiado y en la zona quemada en el 2020 aumentó ligeramente, pero no es significativa, ¿no? Esta diferencia, y el venado básicamente en la zona no quemada también tiende a aumentar y en la zona quemada tiende a disminuir. ¿Qué es lo que interpretamos de todo esto? Pues el principal afectado por el incendio forestal, tanto en el corto plazo, al año, como 3 años después, es el jaguar. No se ha recuperado, ¿no? ¿Sí? Y creemos que, miren, cuando baja bajó aquí y bajó aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí bajó un poco, sube las presas y sube la presa, ¿sí? Y también aquí como bajó, sube. Es el principal depredador. Entonces, al librarse de esa presión de cacería, creemos que las presas aumentan. Ahora, el puma y el jaguar también son competidores, ¿sí? Y por eso, como disminuyó drásticamente aquí, el puma está tendiendo a aumentar. Ahora, el venado disminuyó, o sea, después, bueno, tiende a disminuir, no es estadísticamente diferente, pero creemos que como aumentó mucho el puma aquí, y el puma come más venado, sobre todo venado, y el jaguar come más pecarí, creemos que también ahora está usando menos esto, ¿no? Entonces, lo que creemos, en resumen, que sí, el incendio tiene un cambio muy fuerte en la estructura del hábitat, ¿sí? Esto afecta a los depredadores y después de esto, los cambios en la dinámica de las relaciones entre especies hacen la respuesta de las presas, ¿no? Entonces, digamos que el fuego hace el cambio, pero después lo que media quién está, dónde es más abundante, son los depredadores. Aquí, aquí vemos también, les voy a presentar aquí la densidad del jaguar, ¿sí? Vimos a ver cuál era la densidad del jaguar. Aquí tenemos toda la zona quemada, de color negro este polígono, ¿sí? Y los triángulos son las cámaras. De color oscuro hay mayor densidad de jaguar y de color más claro menor densidad. Fíjense cómo toda el área quemada, donde están las cámaras, es donde menor densidad de jaguar hay. De hecho, en todo el año de estudio solo obtuvimos 2 registros en la zona quemada, bueno, en 10 meses, no fue un año, y en la zona no quemada 31 registros.
la densidad en toda el área fue de 6 individuos de jaguar en 100 kilómetros. Y calculamos que en toda esta zona, en todo este cuadro, hay unos 15 jaguares. A ver, como que otra vez, a ver si se volvió a pausar. Permítame. A ver, voy a ver si otra vez. Perdón. A ver, no sé si lo están viendo. Espero que sí. Si hay algún problema, a favor de avisarme. Pero se pausó. Ahorita se está viendo la interfaz de PowerPoint. Ya se ve. Ok. Bueno, ¿se acuerdan que les decía que recordaran esta figura? 3 años después del incendio, cambió. Fíjense, posterior al incendio los pumas andaban acá, pero 3 años ahora están en las cañadas, en zonas cóncavas, ¿sí? Pero el venado está ahora en las cimas. Creemos que esto es en respuesta, ¿no? Siempre está como el juego depredador-presa, ¿sí? El depredador hace un avance y le lleva una ventaja sobre la presa, pero la presa lo agarran primero desprevenido, se ajusta y cambia, ¿no? Entonces creemos que después de 3 años el venado se dio cuenta que el puma estaba, se estaba usando acá y ya no era tan exitoso, entonces ahora se fue para acá, ¿sí? Para agarrar desprevenido al venado, y luego el venado pues ya empezó a usar ahora está usando estas zonas, ¿no? Y van a estar, a veces nos encontramos en los extremos, a veces están los dos, pero creemos que ahora el puma, como ya le descubrieron su estrategia, que 3 años antes estaba por acá, ya no le funcionaba, ahora se vino acá porque acá los venados pudieron estar más desprevenidos. ¿Y qué otra variable fue importante para el puma? Aquí ya lo hicimos separado, no lo hicimos para el jaguar. Para el puma, lo que vimos aquí en el eje de las X, tenemos la distancia de escondite, ¿no? Donde había una estructura de un arbusto, un árbol, una roca donde se pudiera esconder el puma. Y en el eje de las Y tenemos su abundancia. Vemos conforme aumenta la distancia, hay más puma, la abundancia de puma aumenta, ¿no? De hecho, empieza a aumentar sobre todo arriba de los 15 y hasta los 25 metros. También la distancia a la cual se pierde la visibilidad, era más abundante el puma cuando esa distancia perdía entre los 15 y 25 metros. Nuevamente algo parecido, que esto está buscando arbustos para que pueda acechar adecuadamente. Después de eso fue para la época, lo que pasa es que aquí me tapa esto, creo que fue para la época húmeda, y esto es para la seca cálida y la de lluvias. Se mantuvieron las mismas, más o menos las mismas variables, pero vean ahora, ¿sí? Tenemos la distancia de acecho y la abundancia de pumas por sitio. Ahora se comporta de manera como campana, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una forma óptima, hay una distancia óptima que parece que se le facilita al puma acechar, que es entre los 22 y más o menos los 17 metros. Ya después empieza otra vez a bajar, ¿sí? Empieza a subir y luego baja, ¿no? Y esto coincide otra vez con la literatura, ¿no? Por más o menos la distancia a la cual tienen que empezar su carrera es entre los 10, 20, 22 metros. Y eso también coincide también con los leones, como que es algo característico también de los felinos, ¿no? Los leones, aunque ustedes lo ven, los documentales que están en las estepas, pero para iniciar la carrera necesitan, casi siempre empiezan, dependiendo de la especie, entre los 11 hasta los 28 metros, más o menos el promedio, ¿sí? Es como a los 20 metros. Se fijan, el punto máximo coincide con el de los leones, y también coincide con otro estudio que hicimos nosotros anteriormente, de que los pecarís tenían más miedo, más o menos como a los 18 metros, ¿no? Y es en el rango donde hay más pumas. Para el caso de jaguar sí lo analizamos, pero como teníamos pocos datos, realmente los resultados que nos dieron no son confiables porque eran muy pocos datos. Ok, y ahora vamos a pasar a lo que es el ocelote, ¿sí? Y el tigrillo.
Aquí tenemos de color verde la zona que no se quemó, y de color rojo la zona que se quemó. Y en el eje de las Y tenemos la abundancia relativa. Fíjense que tenemos una abundancia mucho mayor en la zona no quemada respecto a la quemada, ¿no? En cambio, en el tigrillo es parecido. Sí, aquí tenemos las diferentes fotos de un tigrillo en la zona no quemada, perdón, un ocelote, y aquí tenemos un tigrillo en la zona no quemada y en la zona quemada. Y la densidad de ocelote en toda el área fue de 3 individuos en 100 kilómetros cuadrados y de tigrillo mucho mayor, 21 individuos en 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Calculamos que hay 16 ocelotes en toda esta área y 89 tigrillos en toda esta área. Aquí más o menos esta raya representa donde fue el incendio. Aquí están las cámaras, las cruces rojas son las cámaras, y aquí es la zona no quemada. Los colores más claros, blanco, luego el rosa, amarillo, es que hay mayor densidad de la especie, en este caso de ocelote, ¿no? Y entre más verde sea, en verde más oscuro es menor densidad. Fíjense que hay mayor densidad en la zona no quemada para el ocelote. A estos se les llaman centros de actividad, ¿sí? Es donde está concentrada la actividad de los ocelotes. Y aquí tenemos un centro de actividad, tenemos otro y aquí uno medio difuso, ¿no? Ahora, fíjense los centros de actividad del tigrillo. Está uno grande en la zona no quemada, en la zona quemada y en el borde con la zona no quemada, ¿no? Y hay otros dos pequeños aquí, pero fíjense, estos círculos no empatan con los del ocelote. Lo que nos está hablando que el tigrillo está evitando al ocelote, y esto se conoce como efecto Pardalis, y es como los depredadores más pequeños que el ocelote lo evitan, porque pues uno puede ser por competencia, pero también por depredación, él se los puede comer, ¿no? Pero sobre todo se come sus crías, o a ellos es más difícil, entonces lo tratan de evitar. Y creemos que el tigrillo es de los felinos el más arborícola en México, ¿no? Pero se va a la zona quemada, pero si recuerdan la zona quemada faltan muchos árboles y prácticamente desapareció toda esa estructura compleja que tienen los bosques mesófilos. La mayoría de todos los sitios de aquí donde era bosque mesófilo o un bosque en sucesión, que había pino con elementos de bosque mesófilo, los árboles se secaron, ¿sí? Entonces se viene acá, ¿sí? Es desplazado acá a un lugar subóptimo donde no hay casi árboles, o hay menos árboles, perdón, y por evitar al ocelote. Bueno, ¿y qué era importante para el ocelote? Para el ocelote lo más importante se asoció a sitios donde había árboles de mayor tamaño, ¿sí? Inclusive en la zona quemada lo encontramos en los sitios más conservados. Entonces, al parecer eso es importante, ¿no? También sabemos que también hubo un efecto que al parecer puede estar influyendo, que la zona quemada fue más hacia la parte más alta y el ocelote es más de afinidad tropical, ¿sí? Porque realmente que lo tomemos nosotros a altitudes casi a los 3,000 metros es muy raro, ¿sí? Otra cosa que pasó con el ocelote, nosotros pensábamos que iba a evitar al puma y al jaguar, pero fue más abundante donde estos dos eran más abundantes. Y tal vez lo que creemos que realmente lo que está buscando tanto los tres son como sitios más conservados. Por eso coinciden los tres, ¿no? Pueden subsistir siempre y cuando los sitios estén conservados. También, ya para finalizar, vimos cuántas especies había en la zona quemada y en la zona conservada, ¿no? En total se compartieron 3 especies, ¿sí? Durante 10 meses, en la zona no quemada o no afectada por el fuego fueron 17 y 4 fueron únicas para esta zona, ¿no? En la zona quemada hubo 3 especies menos y una fue exclusiva. ¿Cuál fue la que fue exclusiva? La zona quemada, la zorra, ¿sí? No recuerdo ahorita cuántos salieron, son como unos 13 registros de zorra en la zona quemada y ninguno en la zona no quemada. Y eso es raro porque la
La zorra está muy asociado a sitios perturbados, se beneficia por el humano, ¿no? Y eso nos indica, nos indica que en la zona no quemada está bien conservado, ¿sí? Y no hay zorras, pues, ¿no? Y la zona que se perturbó, pues ahí sí está la zorra, que aparte también se asocia, que se beneficia por los incendios. Un caso raro es el coyote, solo nos salió en 10 meses un solo registro y salió en la zona conservada, ¿sí? Y eso es muy raro, pues, ¿no? En casi todos los lugares de México lo que más hay es coyote y zorra, por ejemplo, ¿no? Y otra vez nos habla de la buena calidad de la zona, ¿no? Del control que ejercen los depredadores tope, como el jaguar y el puma. Luego tenemos ocelotes y eso permite una mayor diversidad, ¿no? Aunque mucha gente piensa que estos matan a los animales, pero realmente ellos permiten que haya una mayor diversidad. Otros de los registros únicos en la zona no afectada por el fuego fue el jaguarundi. En ese entonces solo también aquí salieron cacomixtles y armadillos, que es raro, ¿no? Pero no salieron en la zona quemada. Finalmente, antes de llegar aquí, veo que todavía tengo tiempo. Algo que nos dimos cuenta que pasó y no nos lo esperábamos, ¿no? Después del incendio, la gente de la dirección de la reserva, que trabaja sobre todo más con las comunidades, nos empezó a decir que la gente de las comunidades decía que durante y después del incendio había muchos ataques al ganado. Entonces nosotros pues empezamos a investigar a ver si había datos que pudieran soportar eso. Y como hay un seguro para ataques de depredadores, ¿no? De fondo de la Asociación Ganadera a nivel nacional, ¿no? Entonces pedimos los datos, un estudiante pidió los datos y no los dieron. Y es lo que les voy a presentar aquí, ¿no? Fíjense que aquí tenemos el número de ataques reportados a ganado por jaguar o puma en la reserva, ¿sí? Registrados. Puede haber otros que no los reportaron, ¿no? De color rojo tenemos los ataques que ocurrieron durante el incendio. Fueron 8. El incendio, como les dije, fue muy grande, duró 2 meses casi, del 12 de abril al 2 de junio del 2017. Ese 8 ataques fue el mismo número que el que había ocurrido en el máximo durante todo un año, fíjense. 8 antes y en 2 meses ocurrieron 8 ataques, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, un año después del incendio ocurrieron 7. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues el problema es que cuando hay ataques al ganado, generalmente la gente los mata en represalia, ¿sí? Obviamente eso es ilegal, pero la gente lo hace y lo sabemos, ¿no? A pesar de que hay un fondo que paga, ¿sí? Les compensa las pérdidas, si un jaguar, un puma, un oso, un águila, se come a tus animales domésticos, hay un tabulador que te dice cuánto te van a pagar, ¿sí? Pero la gente generalmente no lo hace y lo que hace va en represalia. Entonces, a lo mejor no sabemos todavía cuántos años va a tardar para recuperarse los pumas o los jaguares del incendio, ¿sí? A lo mejor se recuperan en 20 o 30 años, acuérdense que estos procesos son largos, pero imagínense, para el jaguar sí lo pone complicado, ¿sí? Después de 3 años no se ha recuperado y tal vez tuviera oportunidades de recuperarse, pero que los maten, ahí ya le das en la torre a la población porque, o sea, uno, sufren de fragmentación de hábitat. Es una especie en peligro de extinción. Las principales causas por las cuales tienen orillado es la destrucción del hábitat y luego vienen incendios y luego lo cazas. Entonces, pues es un impacto que no se ha medido en los efectos de los incendios forestales que ocasionan efectos secundarios y problemas con las personas. Y bueno, ya para concluir y pasar a las preguntas, en conclusión, el más afectado de todos fue el jaguar, ¿sí? Después no se ha recuperado después de 3 años de que ocurrió el incendio. El puma y el pecarí disminuyeron su abundancia el primer año, pero al parecer ya la recuperaron al tercer año. El venado al primer año no le afectó, pero al tercer año ya tiende a disminuir, ¿sí?
y después de 3 años los ocelotos son menos abundantes en la zona quemada. Sin embargo, el tigrillo parece usar de manera similar la zona quemada y la no quemada, pero ahí parece que lo que está manejando la población es que está evitando al ocelote. Y la zorra solo se registró en la zona quemada, aunque con una muy baja densidad, una baja abundancia, perdón. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Algunas cosas que hay que explorar si funcionan, son unas propuestas que hay que ver su efectividad y trabajar con más personas. Estas acciones es para tratar de reducir los efectos en los felinos cuando hay incendios forestales. Primero se tiene que evitar incendios forestales de gran extensión, ¿no? Para hacer eso, tiene que haberse un manejo del fuego. Existen quemas prescritas para disminuir los combustibles. ¿Por qué fue este incendio tan grande? En el 2015, finales del 2015, ocurrió un huracán Patricia, que decían que iba a destruir todo, ¿no? Y fue muy fuerte, ¿no? El más fuerte que se ha sentido aquí. Y el huracán se detuvo en gran parte por un servicio ambiental que no consideramos. Como la zona está muy forestada, básicamente las montañas y los árboles destruyeron la fuerza del huracán, pero la sierra, o sea, estaba un tiradero de árboles y los que no se cayeron, hagan de cuenta que sacudieron el bosque y se cayeron muchas ramas. Eso fue a finales de octubre del 2015, ¿sí? Entonces, los lugares estaban irreconocibles, muchísimos árboles tirados, ¿no? Y muchísimas ramas, entonces eso es mucho combustible. Pasó el 2016 y el 2017 fue un año muy seco y el incendio obviamente fue intencional, entonces pues nunca se pudo parar. El incendio se terminó porque simplemente se empezó a quemar de un lado y de otro hasta que se encontraron los dos fuegos y nunca se controló, ¿no? Entonces, lo que nos ayudaría en las quemas pesquitas es evitar esa acumulación de fuegos. Pero lo recomendamos solo en donde haya bosques de pino-encino, porque son bosques que han estado evolucionando con el fuego. Y se debe excluir los bosques mesófilo, las zonas donde haya oyamel, y a lo mejor en estos parches podemos hacer guardarrayas, enfocarnos para que nunca les llegue el fuego, y si hay un incendio en las zonas de bosque de pino-encino, ahí se puedan refugiar las especies de fauna silvestre, ¿no? Y sobre todo hay que tener atención que 1 o 2 años después de que hubo un gran huracán, que ahí se nos vienen los incendios, tener más cuidado y hacer mayores acciones preventivas para que no se nos venga un incendio incontrolable, ¿no? También se debe fomentar una ganadería responsable y eso ya se sabe, hay muchas acciones de cómo hacer ganadería que no genere conflicto con las personas, ¿no? Pero sobre todo, si no lo hacen durante todo el año, sí en la época seca, donde es más probable que haya incendios, porque como vimos, ahí es cuando pues, si hay un incendio, pues los animales como el jaguar o el puma no tienen que comer, pues van sobre el ganado doméstico, ¿sí? Y obviamente tenemos que seguir estudiando el efecto de los incendios forestales para ver cuánto tiempo tardan en recuperarse, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, con lince en zonas árticas que tarda hasta 30 años en recuperar sus abundancias que tenía previas al incendio. Y ya finalmente, pues le quiero dar muchas gracias a ustedes que me escucharon, ¿no? A la Universidad de las Américas Puebla, a Alex, a Bernardo, que estuvieron coordinando esta charla, y a todas las personas que estuvieron participando. Obviamente yo soy el que presenta la cara, pero muchas personas estuvieron participando, sobre todo mis estudiantes, voluntarios, la dirección de la reserva, para que este trabajo fuera posible. Pues muchas gracias. Y pues pues aquí quedo para sus preguntas, comentarios. Muchísimas gracias por la ponencia, porque el tema la verdad es que es bastante interesante y es que luego mucha gente no se da tanta cuenta de lo complejo que es mecanismos como estos de cambios ambientales. Se resume como, pues hay un incendio, todos se mueren y hay todo un proceso. Entonces, bastante interesante, en especial con felinos grandes que son pues, bastante icónicos en México. Ahora, para las preguntas, pueden escribirlas por chat o por
o pueden abrir sus micrófonos. De ser necesario, podemos tomarnos, bueno, me comentan, si es que no hay problema por el ponente, que podemos tomar unos minutos más para preguntas. Sí, adelante, aquí estoy disponible. Entonces, pues, quien tenga dudas, ahorita es un momento. Bueno, ¿quién? Yo empiezo. Hola Juan Pablo, muchísimas gracias por la presentación. Está bien interesante todo el trabajo. Creo que ya no me habías contado en alguna ocasión, pero bueno, ahora lo pude ver con muchísimo más detalle. Está bien interesante. Y lo que yo te quería preguntar es, ¿ves que Rodolfo Dirso ha visto todo este efecto de la deformación y qué pasa con los ecosistemas cuando desaparecen los grandes, la fauna grande, ¿no? Entonces, te quería preguntar si se ha pensado en hacer algunos estudios, por ejemplo, en comparación con si hay incremento de fauna más pequeña como roedores, y sobre todo si esos roedores a la carga de parásitos o de patógenos, ¿no? Para ver si hay un efecto en ese sentido, ¿no? Sí, mira, ese es un tema, bueno, Alejandro, el doctor Alejandro Arias, gracias a él estoy dando esta charla y se lo vuelvo a agradecer, ¿no? Somos amigos desde hace tiempo y colaboramos ahí, bueno, en un proyecto. No hemos colaborado mucho por la pandemia que ha estado, nos ha limitado mucho, ¿no? Pero empezamos muy felizmente en un proyecto colaborando, pero gracias, ¿no? Y sí, mira, yo desde que leí hace varios años el artículo de Rodolfo Dirso, que hizo en África, ¿no? Sobre el impacto de la remoción de fauna, en ese entonces fue la remoción de fauna mayor a 15 kilos y los efectos que tiene en el potencial de riesgo hacia los humanos de enfermedades zoonóticas, me interesó, ¿no? O sea, claro que lo queremos hacer, desafortunadamente no lo hemos podido hacer, ¿no? Y un poco con los ratones no vimos tampoco el efecto, ¿no? Lo que pasa es que la zona es muy complicada, ¿no? A veces nos limita la cuestión logística. Hubiera estado padre por muestrar ratones, ¿no? Inclusive, pues ya muestrar ratones, como tú dices, le sacas las pulgas, le sacas sangre para ver todas esas cosas, pero la zona es muy inaccesible, ¿sí? Por ejemplo, son como, de aquí al punto más lejano son 40 kilómetros, pero hacemos como 6 horas para que te des una idea lo inaccesible que es, ¿no? Luego vienen huracanes y durante meses no podemos, ¿no? Más que nada no lo hemos hecho por cuestiones logísticas, ¿sí? Siempre que vamos, nos tratamos de coordinar con la brigada de incendios, porque también recuerden que en México ahorita está muy inseguro, ¿no? Y muchas cosas no podemos hacerlas por cuestiones de seguridad. Entonces, desafortunadamente, las condiciones de seguridad y de lejanía no nos lo han permitido, ¿no? Ahora, sí estamos colaborando con un proyecto a nivel nacional con Conavio, que lleva Conavio, que estamos comparando zonas perturbadas contra zonas un poco zonas medio perturbadas contra zonas conservadas. Pero ese ya no es parte de los incendios, ¿no? Pero es como estamos colaborando viendo ese punto, ¿no? Pues ojalá hubiéramos podido hacerlo eso, ¿no? De verlo de los ratones y eso, pero no pudimos verlo, pues. No, pues muchas gracias y felicidades de nuevo. Y gracias por Gracias, venir. Al. Gracias por invitarme. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Comentario? Ahí creo que Raúl tenía levantada la mano, Raúl Ramsay. Sí, Paul. Sí. Uy, no estoy saliendo en el video, nada más el fondo, no sé qué está pasando. Yo sé, tengo que abrir Muy bien, ahora va a funcionar. Ya apareciste. Los detalles son importantes, ¿no? A ver, pues primero quiero decir muchas gracias por la plática y además porque, bueno, pensaste bastante, hiciste un gran esfuerzo en presentar los datos visualmente, ¿no? Para hacerlo visualmente accesible. Y pues eso ayudó mucho. Entonces, muchas gracias por hacer eso.
en algún momento me confundí un poco y pues vamos a ver si puedo explicarme y si puedes resolver mi confusión. Se trata de la diapositiva donde presentaste los números de presas y de depredadores. Esa. Ajá. Entonces, si entendí bien, la idea es que cuando el jaguar baja, el número de pumas aumenta como en una forma de compensación, porque si hay menos competencia, pues la otra especie puede aumentar. Pero también dijiste que el número de pecarí, por ejemplo, subió por... mira, ya ahora estoy resolviendo mi confusión tal vez. Pues, pero el número de presas no han bajado, no refleja, han subido, ¿no? Un poco. Estoy pensando en la zona quemada, ¿no? Entonces, en la zona quemada, ¿el número de presas aumentó o no? Tal vez ahí está mi confusión. Ok, mira, vamos a empezar por aquí, ¿sí? Solo donde hay flechitas son diferencias estadísticas significativas, ¿no? Ajá. Entonces, mira, en el 2014 al 2020 disminuyó el jaguar, ¿sí? Y Sí. bueno, eso es lo que hay diferencias significativas. Ahora, aquí hay una tendencia, ahorita no recuerdo los valores de P, si nos vemos a los valores de P, pero ya están por ahí que 0.08, 0.10, ¿no? Pero nosotros somos cortantes, si no es 0.05, no. Pero mira, lo que nos parece curioso, aunque no sea significativo, ¿sí? Aquí sí disminuyó, ¿y qué es lo que pasa? Aumenta el pecarí. Aquí disminuyó un poco ¿y qué es lo que pasa? Aquí sí aumentó significativamente el pecarí, ¿sí? El pecarí es la principal presa del jaguar. Dependiendo los estudios cercanos aquí, que son pocos, ¿no? Come como, no recuerdo ahorita, pero entre el 20 y el 40% es solo pecarí, ¿sí? Ahora, otra vez, aquí bajó el jaguar, ¿sí? Y aumenta el puma en la zona quemada. No solo es por competencia, es por miedo, ¿no? Son dos cosas. Una puede ser competencia de presas, pero muchas veces los depredadores más sumisos, digo, los que son los que están más abajo, es por miedo, ¿sí? Lo evitan la confrontación. El jaguar es mucho más fuerte que un puma. Y a veces lo que hacen los depredadores no es tanto que maten a los adultos, matan a los cachorros, ¿sí? Entre todos los depredadores lo que más matan son crías. Si también se encuentran un adulto, también se lo echan, pero sobre todo lo que matan son crías, ¿sí? Y es mayor la cantidad del dominante sobre hay el recíproco, pero es mucho mayor del dominante al menos dominante, ¿sí? Entonces lo que creemos es que, bueno, también bajó y ya sea por competencia, pero nosotros creemos más que se liberó del miedo, ¿no? Aumentó. Ahora, la principal presa es el puma, del puma es el venado. Es el caso contrario, más o menos los mismos porcentajes que come los come el puma, también como del 20 hasta el 40% es puro venado. Entonces aumentó aquí y baja, ¿no? Eso creemos que está pasando. Es un poco complejo porque, acuérdense, son interacciones y pues son complejas, ¿no? Eso es más o menos como la explicación que nosotros encontramos, ¿sí? Y podemos adentrarnos un poco más, pero a lo mejor ese sería como el mensaje más claro, que es lo que nosotros estamos interpretando. Sí, y no eso sé aclaró. Si ahora sí, más o menos. Eso aclaró perfectamente mi duda. Sí, y iba a preguntar si el jaguar especializa en comer pecarí y puma el venado, y si es así. Ajá. Sí, mira, obviamente los dos comen más, pero digamos, más o menos las dos especies, ¿no? Así en términos generales,
las dos especies entre el 40 y el 70% aquí para la zona, digamos, el centro occidente de México, para Jalisco y San Luis Potosí, que es donde hay estudios cercanos aquí, y que es diferente a lo mejor que hay en Chiapas, porque ahí tienen muchas más presas, ¿no? Como entre el 40 y el 70% son estas dos especies, y cambia un poco, ¿no? Como entre el 20 y el 40 es para el jaguar, el pecarí, y para el puma como entre el 20 y el 40 es el venado, ¿no? Entonces siempre cambia un poquito la relación. Entonces eso es lo que nosotros interpretamos. Muchas gracias. Tengo otro comentario. Yo creo que es más para los estudiantes. Seguramente tú sabes de eso. Pero hablaste de cuando no hay tanta presa, que los jaguares buscan otra comida y en este caso en forma de ganado, ¿no? Y tengo unos amigos que trabajan en Costa Rica, en el bosque ahí, con jaguares. Y lo que pasó ahí, en la misma situación, es algo parecido, que los jaguares empiezan a comer algo que normalmente no comen en cantidad. Y lo que están haciendo es que van a la playa y están comiendo tortugas. Y que no se observaron o no se observó ese comportamiento antes, pero pues reciente están cazando las hembras de las tortugas cuando vienen para poner sus huevos y están comiendo a las tortugas. Otra cosa rara, ¿no? Cuando no hay comida, se portan diferente. Sí, lo que pasa es que, miren, aquí el incendio fue un incendio que fue del 12 de abril al 12 de junio. Ahí, pues, no es que pues se van de la zona, ¿no? Se está quemando, tienen que desplazarse, ¿no? Porque si no, los que no se logran desplazar, pues los agarra el fuego, ¿no? Y aparte, pues bueno, aparte como está combatiendo, ¿no? Aparte, o sea, se van los venados o los pecarí se desplazan, ¿no? ¿Sí? Y ellos también, pues, ¿a qué van si está quemándose? También hay mucha gente combatiendo el incendio, había más de, a lo mejor también eso influye, ¿no? O sea, había más de 100 personas combatiendo el incendio, ¿no? Y pues, ¿qué haces durante ese tiempo? Pues tienes que comer. Creemos que bajaron de la parte alta de la sierra hacia abajo, y la parte alta no hay ganadería, es raro, ¿no? No hay ganadería toda la parte alta de la sierra, y entonces se fueron hacia las partes bajas, y creemos que en esos meses, pues coincide, en los meses que fue el incendio coincide cuando más ataques se han registrado, ¿no? Entonces, como tú dices, pues sí, son animales oportunistas que pues tienen su preferencia, pero si no hay comida, pues van a buscar lo que sea, ¿no? Eso, en ese caso, pues van con las tortugas, que era un comportamiento raro, ¿no? Y aquí pues van con el ganado, creemos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Perdón, te dije Raúl, pero ya vi que es Paul, perdón, Paul. No pasó nada, gracias. Bueno, pues creo que ya no quedan más dudas. La verdad, muy buenos los comentarios de los profesores, del doctor Arias y el doctor Ramsey. Y pues, si ya no quedan más preguntas, le pido a nuestro amigo José que... siempre se me olvida, déjenles paso mi correo por si alguien... siempre soy muy despistado, siempre se me olvida poner en mi correo por si alguien quiere, lo voy a poner aquí en el chat, por si alguien quiere comunicarse conmigo, cualquier cosa, estoy a su disposición. Oye, Juan Pablo, y también aprovechando, y ahorita continúa el mismo estudio, ¿sigues la misma metodología o has cambiado algo en la forma en la que estás estudiando los mamíferos de esta zona? Mira, en parte, lo que quisimos seguir es como lo más fieles, ¿no? Como teníamos datos antes, ¿sí? Tratamos, las comparaciones solo son sobre las cámaras que se han mantenido a través del tiempo, ¿sí? Están en el mismo árbol, bueno, donde se quemó pues ya no está el mismo árbol, pero de donde más o menos exactamente donde mismo y apuntando donde mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor no es el mejor diseño, ¿no? Pero para fines comparativos lo hemos seguido haciendo así.
para que no sea que movimos las cámaras o cambiamos un mejor diseño, simplemente lo hemos respetado, ¿no? Sí estamos en la fase de como que sí tiene algunas pequeñas deficiencias el muestreo, el diseño, si lo cambiamos o no, ahí estamos en el dilema, ¿no? Y también, pues ahí todavía no he decidido, ¿no? Y por ejemplo, estamos viendo si todavía este año vamos a hacer como ver qué ha pasado este año o ya lo dejamos por un rato y volver en unos 2 años a ver qué ha pasado, ¿no? Todavía no hemos decidido eso, pues, ¿no? Sí, sobre todo porque es muy complicado ir, ¿no? Es muy difícil el acceso, pues. Si tenemos un acceso muy fácil, pues sí, vamos, ¿no? No pasa nada. Pero tal vez ahorita hacemos el último año, tal vez lo hacemos igual y a lo mejor unos 2 años hacemos un mejor diseño, aunque que sea comparativo, ¿no? Para ver qué nos pasa, ¿no? Con eso. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, les ibas a pasar tu correo, me parece. Ahí ya lo puse en el nomás que luego ya no puedo, ya lo puse en el chat porque quise otra vez como que si uno no pasa la diapositiva rápido se queda ahí pasmada. La quería poner aquí, pero lo puse en el chat. Deja ver si me puedo. Ya lo vi. Déjame, si no ahorita se los pongo. Oye, y aprovechando que estás poniendo el correo, ¿estás recibiendo tesistas, servicio social, practicantes, o algo así? Sí, sí, siempre, bueno, ahí vamos dependiendo cuando me escriban o algo, vemos qué proyectos tenemos, ¿no? Servicios sociales, prácticas profesionales, dependiendo en su momento, vemos en qué proyectos pueden participar, pues, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tengo un estudiante de maestría, uno de licenciatura, sí, tengo uno de todo ahorita, un estudiante de maestría, uno de licenciatura, un servicio social y un prácticas profesionales. Entonces, ahí vamos viendo, según el momento que me escriban, qué proyectos pueden participar o qué ideas tenemos para que puedan integrarse, ¿no? Déjenles pongo aquí, a ver si... No, pues está perfecto. Seguramente te van a escribir porque está bien interesante todo tu trabajo. Aquí les pongo el correo, si están viendo, ¿no? Sí, juan.esparza@academicos.udg.mx. Si alguien tiene interés, pues aquí me puede escribir. Perfecto, muchas gracias. Creo que ahora sí vas a cerrar, ¿verdad? Bueno, sí, pues ahora hacemos la conclusión. Muchas gracias de nuevo al doctor Esparza. En unos minutos le estaré pasando el reconocimiento por correo. Y pues ya nada más, José, si nos puedes ayudar con el aviso de privacidad. Claro que sí. Agradecemos su valiosa asistencia y reiteramos el anuncio de privacidad. Con su entrada al sitio, otorgó su consentimiento amplio y sin limitación alguna para que la sesión en que usted participó con su imagen, comentarios y opiniones fuera grabada y reproducida en las ocasiones, parcial o totalmente, según juzgue conveniente, LautLab. Que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.